Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso. En esta ocasión hablaremos acerca de la probabilidad frecuentista. Ya hemos hablado en alguno de los videos pasados acerca de probabilidad clásica y probabilidad geométrica. Estos dos conceptos en realidad están vinculados. La probabilidad geométrica es una forma distinta de interpretar la probabilidad clásica, pero en realidad, como vimos anteriormente, la noción es exactamente la misma. Entonces podríamos decir que la probabilidad geométrica es una manera o una forma análoga de calcular una probabilidad clásica. Estas dos probabilidades son una concepción teórica del concepto de la probabilidad y veremos ahora que la probabilidad frecuentista es una noción o un acercamiento empírico a este concepto y posteriormente analizaremos que estas dos nociones, tanto la empírica como la teórica, van a tener un vínculo muy interesante. Comencemos definiendo qué es la probabilidad frecuentista. Entonces decimos que si un experimento aleatorio se realiza n veces y un evento A ocurre n ocasiones, la probabilidad frecuentista del evento A va a ser la siguiente. Denotemos la probabilidad del evento A como P de A. Entonces vamos a ver que la probabilidad frecuentista va a ser el límite cuando n tiende a infinito de NA entre n. Vamos a recordar rápidamente la noción de frecuencia relativa, porque justamente aquí tenemos incluida una frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente es, bueno, la frecuencia con la que ocurre un elemento, en este caso un evento, entre el número total de eventos o de elementos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 20 manzanas de distintos tipos y 5 fueran rojas, entonces la frecuencia relativa de las manzanas rojas serían 5 entre 20, que es 0.25. Entonces, para entender el concepto de probabilidad frecuentista, vamos a poner un ejemplo. Pensemos que realizamos el experimento de lanzar una moneda y queremos medir el evento S que caiga sol en la moneda. Entonces, en esta tabla, que es la tabla 1.1, podemos observar las repeticiones del evento, que son 1000, 3000, 5000, 7000, etc. Estas fueron llevadas a cabo mediante un simulador, entonces es el equivalente a que hubiéramos realizado el experimento en estas n ocasiones. Y bueno, obtuvimos que cuando realizamos el experimento en 1000 ocasiones, en 481 se obtuvo Sol. Entonces, si nosotros calculamos la frecuencia relativa del evento S, con la fórmula que pusimos aquí arriba, NA entre N, tendríamos que, bueno, NS, que es 481 entre N, que es 1000, es igual a 0.481. Luego, cuando el experimento fue repetido 3000 ocasiones, obtuvimos Sol en 1536 veces y la frecuencia relativa, es decir, 1536 entre 3000 es igual a 0.512. Entonces, de esta manera fuimos repitiendo el experimento cada vez en un n ocasiones mayor y si somos cuidadosos con esta columna de la tabla, nos daremos cuenta que conforme repetimos más ocasiones el experimento, hubo una tendencia a que nuestro valor de la frecuencia relativa se fuera acercando a 0.5. Recordemos que teóricamente la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga sol es de 0.5. Entonces estamos observando cómo la frecuencia relativa del evento se va acercando a la probabilidad teórica del mismo cuando n va haciéndose cada vez más grande, es decir, cuando n tiende a infinito. Podemos observar esto en la figura 1.8, que es exactamente los mismos datos, pero representados mediante una gráfica. Entonces, en esta figura observamos la frecuencia relativa del evento S para distintas repeticiones del experimento. Entonces, si nos damos cuenta, cuando repetimos 1000 veces el experimento, tenemos una probabilidad de 0.48. Luego, cuando se repite 3000 veces, la probabilidad o la frecuencia relativa, mejor dicho, sería de 0.512 y así sucesivamente. Y la línea roja que hemos marcado con puntos o de manera punteada es la probabilidad clásica. La probabilidad clásica de que obtuviéramos Sol es de 0.5 siempre. Entonces, si observamos la tendencia de esta gráfica, podemos ver claramente que nuestra frecuencia relativa se va acercando cada vez más hasta converger o toparse directamente con la probabilidad clásica. Entonces, justamente esto es lo que expresa la probabilidad frecuentista. El límite cuando n tiende a infinito simplemente significa que si nosotros repetimos el experimento una cantidad muy grande de ocasiones, una cantidad tan grande que tienda a infinito, la frecuencia relativa del evento en el que estamos interesados, pues va a igualarse con la probabilidad del evento. Entonces, es una manera en la que esta noción
empírica de la probabilidad va a converger o va a hacerse igual a la noción teórica. Claramente esto en un escenario real es prácticamente imposible. No podemos realizar un experimento una cantidad infinita de ocasiones. Entonces vamos a considerar que como en estas circunstancias reales n no puede tender a infinito, simplemente diremos que la probabilidad de A va a ser parecida o va a ser similar a, en este caso, la frecuencia relativa, que es NA entre N. Entonces, en realidad, el concepto de probabilidad frecuentista se define propiamente como el límite cuando n tiende a infinito. Nosotros vamos a entender esta probabilidad de aquí abajo, digamos, como una probabilidad empírica en la cual pues, el valor va a ser similar, el valor que obtengamos va a ser similar al de la probabilidad. Entonces vamos a llamarle en general también a este de aquí probabilidad frecuentista, pero sí es importante tener claro que propiamente la definición es como la hemos dado anteriormente, porque eso nos permite observar el resultado que acabamos de ver aquí en la figura 1.8. Vamos entonces a poner algunos ejemplos para que este concepto quede mucho más claro. Como primer ejemplo, digamos que una moneda fue lanzada 20 ocasiones. Entonces, si se obtuvo águila 6 veces, tenemos águila en 6 ocasiones. ¿Cuál es la probabilidad del evento? Entonces, en primer lugar, tenemos que el experimento es lanzar una moneda. Lo estamos realizando 20 ocasiones, por lo tanto, n vale 20. Y luego, si se obtuvo águila 6 veces, esto nos permite ver que el evento en el que estamos interesados es en que caiga águila. Entonces, vamos a llamarle evento A, que es que caiga águila. Recordemos que los eventos son conjuntos, que particularmente son subconjuntos del espacio muestral. Y entonces también sabemos que n de A, en este caso es 6, porque cayó en 6 ocasiones águila. Por lo tanto, la probabilidad del evento A va a ser similar a NA entre N, que es 6 entre 20, y esto es 0.3. Como un segundo ejemplo, digamos que se tira un dado 40 veces. Si se obtuvo 1 en 5 ocasiones, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número diferente de 1? Entonces estamos realizando un experimento aleatorio que es tirar un dado 40 veces, entonces n vale 40. Luego decimos que si se obtuvo 1 en 5 ocasiones, vamos a llamar entonces al evento B el evento de que ocurra 1, es decir, que caiga 1 en el dado. Entonces vamos a ponerlo como este conjunto. Y por el problema, por la definición, nos están diciendo que cayó 5 veces, entonces n de b es 5. Sin embargo, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número diferente de 1? Esto quiere decir que estamos interesados en el evento de que precisamente no ocurra 1, o sea, que no ocurra el evento b. Eso lo podemos entender como b complemento, que sería básicamente el evento en el que ocurre 2 o 3 o 4 o 5 o 6, es decir, todo aquello que no sea 1. Y entonces n de b complemento lo podríamos calcular muy fácilmente. Recordemos que un conjunto B y su complemento nos dan el total del universo, que en este caso sería el espacio muestral. Entonces, si nosotros simplemente despejamos, tendríamos lo siguiente. Entonces vamos a pensar que la cardinalidad de un conjunto universal es igual a la cardinalidad de un conjunto A más la cardinalidad del complemento de ese conjunto. Si consideramos al espacio muestral como nuestro conjunto universal, tendríamos que sería su cardinalidad igual a la cardinalidad de un evento A más la cardinalidad del complemento de este evento A. Entonces, si nosotros tomamos esta última igualdad y despejamos la cardinalidad del A complemento, porque es la que nos interesa para este caso, tendríamos que A complemento, o mejor dicho, la cardinalidad de A complemento es igual a la cardinalidad de omega menos la cardinalidad de A. De tal manera que, regresando al ejemplo, tendríamos que, puesto que en esta ocasión el número de veces que se obtuvo, que se realizó el experimento es n, pues tendríamos que n menos nb nos daría la respuesta de el número de ocasiones que se obtuvo o que se realizó b complemento. Esto es 40 menos 5 y esto sería 35. Entonces, de las 40 ocasiones en las que se lanzó el dado, en 35 cayó algo diferente de 1, y entonces para calcular la probabilidad lo haríamos de la siguiente manera. Tendríamos que la cardinalidad del evento b complemento va a ser aproximadamente n de b complemento entre n. Entonces ya sabemos que n de b complemento es 35, n es 40 y esto es 0.875. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.